Hace más de 2700 años, en las orillas del río Tíber, se encontraba un pequeño asentamiento que cambiaría el curso de la historia. En el corazón de la antigua Italia, la leyenda cuenta que dos gemelos nacieron bajo circunstancias extraordinarias. Rómulo y Remo, hijos de Marte, el dios de la guerra, y de la sacerdotisa Rea Silvia, fueron abandonados a su suerte por su propio abuelo, el rey Amulio, quien temía que los gemelos pudieran arrebatarle el trono. Arrojados al río Tíber, la corriente los llevó hasta una gran roca en las orillas, donde una loba los encontró y, movida por una extraña compasión, los amamantó y cuidó como si fueran sus propios cachorros. Cuando los gemelos crecieron, decidieron fundar una ciudad. Rómulo y Remo, guiados por el destino y por la necesidad de establecer su propia vida, llegaron a un pequeño monte entre colinas, el Monte Palatino. Pero la ambición de los hermanos los llevó a una disputa sobre quién debía gobernar la nueva ciudad. Rómulo, en un acto de violencia, mató a Remo, convirtiéndose así en el primer rey de Roma, dando nombre a la ciudad que perduraría a través de los siglos. El gobierno de los 7 reyes. Así comenzó la historia de Roma como una monarquía. Durante los siguientes 200 años, 7 reyes gobernaron la ciudad, cada uno contribuyendo de manera única al desarrollo y la expansión de Roma. El primer rey, Rómulo, estableció las primeras leyes y la estructura política básica. Creó el Senado y organizó a los ciudadanos en tribus, lo que permitió a Roma sentar las bases de un gobierno organizado. Pero, con el paso de los años, los reyes siguientes añadieron su propio legado, dejando huella en la historia. Uno de los reyes más renombrados fue Numa Pompilio, quien gobernó después de Rómulo. Numa era un hombre sabio y pacífico, y fue bajo su reinado que Roma empezó a establecer su identidad religiosa. Fue Numa quien introdujo los rituales religiosos y estableció el calendario romano, estructurando las festividades y los tiempos sagrados que influirían en la vida cotidiana de los romanos. Durante su mandato, Roma vivió un periodo de paz y prosperidad. Más tarde, el rey Tarquinio Prisco, un rey sabio y ambicioso, transformó a Roma en una ciudad más fuerte y estructurada. Introdujo importantes reformas militares, organizó al ejército de manera más eficaz y creó nuevas leyes para mantener el orden y la justicia. Bajo su gobierno, también se emprendieron grandes proyectos de infraestructura, como la construcción del gran alcantarillado de Roma, conocido como la Cloaca Máxima, que aún se conserva en parte. Pero no todos los reyes de Roma fueron tan admirados. Tarquinio el Soberbio, el último monarca de Roma, fue un hombre de carácter arrogante y tiránico. Su gobierno se caracterizó por el abuso de poder, el desprecio hacia los derechos de los ciudadanos y la brutalidad contra aquellos que se oponían a su régimen. Bajo su dominio, la nobleza de Roma comenzó a resentirse con el exceso de poder concentrado en sus manos. El fin de la monarquía. El reinado de Tarquinio el Soberbio llegó a su fin debido a un acto que marcaría la caída de la monarquía romana y el nacimiento de una nueva forma de gobierno. Según la leyenda, un noble romano llamado Lucio Junio Bruto fue testigo de la violación de la noble Lucrecia, la esposa de un romano respetable, por el hijo de Tarquinio el Soberbio. La tragedia de Lucrecia, quien se suicidó por la vergüenza de lo sucedido, provocó una furia desbordante en Roma. Los romanos, ya hartos de la tiranía de los reyes, se levantaron en una revuelta generalizada, liderada por Bruto, y expulsaron a Tarquinio el Soberbio del poder. La ciudad, harta de la monarquía, proclamó el fin del régimen real y la instauración de una nueva forma de gobierno, la República Romana.
La monarquía había terminado, pero Roma, bajo la influencia de sus antiguos reyes y los principios que habían establecido, se encontraba lista para comenzar un nuevo capítulo en su historia. El legado de los reyes. Aunque la monarquía llegó a su fin en 509 a.C., el legado de los primeros 7 reyes de Roma perduró. Roma, ahora gobernada por 2 cónsules elegidos anualmente por el pueblo, estaba destinada a convertirse en una de las civilizaciones más poderosas de la historia. El sistema de gobierno de la República, con su Senado, sus leyes y sus reformas, se basaba en muchas de las instituciones que habían sido establecidas durante la monarquía. El sacrificio de aquellos primeros reyes, las reformas, las victorias y los fracasos, todo eso se tejió en la trama de Roma. El destino de la ciudad, forjado por los míticos hermanos Rómulo y Remo y los reyes que los sucedieron, no era otro que el de una Roma fuerte, expansiva y decidida a dejar su huella en el mundo antiguo. Con el fin de la monarquía, Roma no solo se liberó de la tiranía, sino que dio un paso hacia la creación de una civilización que perduraría por siglos. Así, la leyenda y la realidad se entrelazaron, dejando atrás una Roma que, aunque pequeña al principio, estaba destinada a gobernar el mundo. La República Romana, el auge de una nación. Tras la expulsión del último rey, Tarquinio el Soberbio, en 509 a.C., Roma dio un paso importante hacia la creación de un nuevo sistema de gobierno, la República Romana. En lugar de un monarca, el poder pasó a manos de 2 cónsules elegidos anualmente, responsables de la administración del Estado y del ejército. Este sistema no solo permitió la participación de más ciudadanos en la política, sino que también estableció las bases de un gobierno más estructurado y organizado. Los cónsules, al ser elegidos por el pueblo, representaban la voluntad de la ciudadanía y estaban limitados a un mandato de un solo año para evitar la acumulación de poder. Además, Roma contaba con un senado compuesto por los patricios, las clases más altas, quienes supervisaban la política exterior, las leyes y las decisiones más importantes del Estado. Paralelamente, las asambleas populares permitían que los plebeyos, la clase baja, tuvieran voz en los asuntos de la República, lo que fortaleció la idea de una participación más democrática, aunque con importantes limitaciones. La expansión de Roma. Conquistar y dominar la República Romana no tardó en mostrar su ambición de expansión. En un principio, Roma luchó para consolidar su poder en la península itálica. Las guerras samnitas, libradas contra las tribus samnitas en el sur de Italia, fueron cruciales para la expansión de Roma en la península. Durante estas guerras, Roma demostró su capacidad militar y su determinación, asegurando la hegemonía sobre gran parte de Italia. A medida que la República se fortalecía, su mirada se dirigió hacia afuera, al Mediterráneo, donde se desarrollaba una lucha de poder entre varias potencias. Cartago, una poderosa ciudad-estado en el norte de África, era uno de los rivales más formidables. El enfrentamiento con Cartago llevó a las 3 guerras púnicas, que durarían más de un siglo. La primera guerra púnica, 264 a 241 a.C., comenzó debido a las disputas por el control de Sicilia. La flota romana, aunque inicialmente inexperta, logró una victoria crucial en la batalla de las Islas Egadas, lo que permitió a Roma apoderarse de Sicilia, la primera provincia romana fuera de Italia. Esta victoria marcó el inicio de la expansión romana en el Mediterráneo. En la Segunda Guerra Púnica, 218 a 201 a.C., el comandante cartaginense Aníbal sorprendió a Roma al atravesar los Alpes con un ejército,
incluido un grupo de elefantes. A pesar de sus victorias en batallas clave como la de Cannae, Aníbal no logró tomar Roma. Finalmente, el general romano Escipión el Africano derrotó a Aníbal en la batalla de Zama, asegurando el dominio romano sobre las tierras de Cartago y consolidando la supremacía de Roma en el Mediterráneo. La Tercera Guerra Púnica, 149 a 146 a.C., culminó con la destrucción total de Cartago, marcando el fin de su poder y asegurando el control romano sobre vastas regiones del norte de África. Además de Cartago, Roma también libró guerras contra otros pueblos del Mediterráneo, como los macedonios y los griegos, consolidando su influencia sobre todo el mundo helenístico. El Imperio Romano comenzó a extenderse más allá de Italia, y Roma se convirtió en la principal potencia en el Mediterráneo. La crisis interna. La República en tiemblor. A pesar de sus éxitos militares, Roma vivió un período de crisis interna que amenazó la estabilidad de la República. Una de las primeras señales de esta crisis fue el intento de los hermanos Graco, Tiberio y Cayo de reformar las leyes agrarias. Ambos propusieron distribuir tierras a los plebeyos, que sufrían las consecuencias de la concentración de tierras en manos de unos pocos patricios. Sin embargo, sus reformas provocaron una fuerte oposición de la aristocracia y, finalmente, ambos hermanos fueron asesinados, dejando claro el creciente conflicto entre las clases sociales. Con el tiempo, las luchas internas se intensificaron y las guerras civiles comenzaron a sacudir la República. Uno de los primeros enfrentamientos fue entre Mario y Sila, dos generales que se disputaban el poder. Mario, representante del populismo y los plebeyos, se enfrentó a Sila, que apoyaba a la aristocracia. La guerra civil resultante debilitó aún más a la República, dejando una huella profunda en el sistema político. Pero la crisis no terminó allí. En el siglo I a.C., una nueva figura emergió: Julio César. Como general brillante, César condujo a Roma a nuevas conquistas, pero su ambición personal lo llevó a desafiar las estructuras tradicionales de la República. En 49 a.C., cruzó el Rubicón con su ejército, un acto considerado una declaración de guerra contra el Senado y Pompeyo, su antiguo aliado. El fin de la República. El ascenso de un imperio. La lucha entre César y Pompeyo llevó a la guerra civil, que concluyó con la victoria de César. En 44 a.C., Julio César fue declarado dictador perpetuo, un título que consolidaba su poder absoluto. Sin embargo, su creciente influencia y sus reformas lo convirtieron en una amenaza para la República. En el 44 a.C., un grupo de senadores, temerosos de que César se proclamara rey, lo asesinó en el Senado. El asesinato de César no significó el fin de las tensiones en Roma. Después de su muerte, una nueva guerra civil estalló entre sus seguidores, liderados por Marco Antonio, y los partidarios de los asesinos, liderados por Bruto y Casio. Finalmente, Octavio, sobrino y heredero de César, derrotó a Marco Antonio en la famosa batalla de Accio en 31 a.C. Octavio se convirtió en el líder indiscutido de Roma y en 27 a.C. recibió el título de Augusto, convirtiéndose en el primer emperador de Roma. Con la victoria de Octavio y el colapso definitivo de la República, comenzó la era del Imperio Romano, una nueva fase en la historia de Roma que dominaría el mundo antiguo durante siglos. El Imperio Romano y la Pax Romana. El auge y la caída de una civilización. En 27 a.C., Roma vivió un momento trascendental en su historia.
Tras décadas de guerra civil y crisis interna, Octavio, el sobrino y heredero de Julio César, asumió el título de Augusto y se convirtió en el primer emperador de Roma. Con su ascenso al poder, no solo terminó con la República Romana, sino que dio inicio a una nueva era, el Imperio Romano, el Principado de Augusto y la Pax Romana. Augusto, consciente de los errores de sus predecesores, se mostró como un líder pragmático que buscaba estabilizar Roma tras años de inestabilidad. En lugar de proclamarse monarca absoluto, mantuvo la fachada de las instituciones republicanas, pero concentró el poder en su persona. Estableció un gobierno eficiente y centralizado, lo que permitió una mayor prosperidad. Durante su reinado, se inició la Pax Romana, un período de relativa paz que duró aproximadamente 2 siglos, durante el cual Roma experimentó un notable florecimiento en todas las áreas: política, economía, cultura y expansión territorial. Augusto llevó a cabo reformas clave, como la reorganización del ejército y la creación de una policía civil, lo que garantizó la seguridad tanto en Roma como en sus provincias. Su gobierno también permitió el desarrollo de grandes obras de infraestructura, como carreteras, acueductos y edificios emblemáticos que aún hoy nos hablan de la grandeza de Roma. Las dinastías imperiales: Tiberio, Nerón, Vespasiano y Marco Aurelio. Tras la muerte de Augusto en 14 d.C., el imperio pasó a manos de su sucesor Tiberio, quien continuó con las políticas de su antecesor. Sin embargo, Tiberio gobernó con más reservas, y su reinado fue marcado por la desconfianza y la creciente paranoia. Aunque Roma disfrutó de estabilidad, el despotismo de Tiberio contribuyó a una creciente desafección con el poder imperial. Con el paso de las décadas, el imperio pasó por una serie de emperadores, algunos célebres y otros menos conocidos. Nerón, por ejemplo, es recordado por su crueldad y por su supuesta responsabilidad en el incendio de Roma en el 64 después de Cristo. Su gobierno estuvo marcado por el abuso de poder y el despilfarro, lo que eventualmente llevó a su caída y suicidio en 68 después de Cristo. Por otro lado, Vespasiano, quien llegó al poder en medio de una guerra civil tras la muerte de Nerón, restauró el orden y estableció la dinastía Flavia. Durante su reinado, Roma se consolidó como una potencia mundial. Vespasiano completó la construcción del Coliseo, una de las maravillas arquitectónicas más impresionantes de la antigüedad. La dinastía antonina, con emperadores como Marco Aurelio, marcó uno de los periodos más célebres del imperio. Marco Aurelio, conocido como el último de los 5 emperadores buenos, fue un gobernante filósofo que escribió sus meditaciones mientras dirigía el imperio en tiempos de guerra. Durante su gobierno, Roma enfrentó amenazas externas de los pueblos germánicos en el norte, pero también vivió una era de relativa estabilidad interna, cristianismo y transformación del imperio. Uno de los cambios más significativos que vivió Roma fue el ascenso del cristianismo. Durante los primeros siglos del imperio, los cristianos fueron perseguidos por su negativa a adorar a los dioses romanos, lo que los convirtió en una minoría perseguida. Sin embargo, bajo el emperador Constantino, el cristianismo pasó de ser una fe marginal a una religión oficial del imperio. En 313 después de Cristo, Constantino emitió el Edicto de Milán, que legalizó el cristianismo y permitió a los cristianos practicar su fe abiertamente. Constantino no solo promovió la libertad religiosa, sino que también fundó la ciudad de Constantinopla, que más tarde se convertiría en la capital del Imperio Romano de Oriente.
Su conversión al cristianismo tuvo un profundo impacto en la política y la cultura del imperio, consolidando la nueva fe como uno de los pilares del imperio romano. El declive y la caída del imperio. A pesar de su impresionante auge, el imperio romano comenzó a declinar en el siglo III. El sistema imperial se volvió más inestable debido a la creciente presión externa de los pueblos bárbaros, las dificultades internas económicas y los problemas administrativos. Los emperadores se enfrentaban a desafíos tanto dentro como fuera de las fronteras del imperio. La crisis del siglo III fue una de las peores etapas para Roma. Durante este período, el imperio estuvo dividido en múltiples facciones, con numerosos emperadores que no lograban mantener el control. Además, las invasiones de pueblos como los visigodos, los vándalos y los hunos comenzaron a desgastar el imperio. En 410 después de Cristo, Roma fue saqueada por los visigodos liderados por Alarico, un evento devastador que marcó el principio del fin. A pesar de los esfuerzos por revivir el imperio, como la división del imperio en dos mitades, occidental y oriental, el imperio romano de Occidente continuó su lento y doloroso colapso. En 476 después de Cristo, Rómulo Augustulo, el último emperador romano de Occidente, fue depuesto por el líder bárbaro Odoacro, lo que puso fin al Imperio Romano de Occidente. El legado de Roma. A pesar de su caída, el legado del Imperio Romano perduró. El Imperio Romano de Oriente, conocido más tarde como el Imperio Bizantino, continuó durante casi 1000 años más, hasta la caída de Constantinopla en 1453. Además, la influencia cultural, legal y arquitectónica de Roma perduró en toda Europa, especialmente en la Edad Media. Roma dejó un impacto profundo en el derecho, la política, la arquitectura y la cultura. Y su historia sigue siendo un testimonio del poder, la ambición y la complejidad de una civilización que, aunque cayó, dejó una huella indeleble en la historia del mundo. El legado de Roma. La continuidad a través de los siglos. Aunque el Imperio Romano de Occidente cayó en 476 después de Cristo, su legado perduró a través de los siglos. El Imperio Bizantino, también conocido como el Imperio Romano de Oriente, fue la continuidad de la civilización romana y no solo preservó muchas de las instituciones y tradiciones romanas, sino que las transmitió al mundo medieval y a la civilización occidental. El Imperio Bizantino, la herencia del Imperio Romano. Cuando el Imperio Romano de Occidente se desplomó, el Imperio Romano de Oriente, con su capital en Constantinopla, actual Estambul, continuó existiendo durante casi 1000 años más. Aunque sufrió transformaciones a lo largo del tiempo, los bizantinos se consideraron herederos directos de Roma, tanto en términos de cultura como de poder. Los emperadores bizantinos se veían a sí mismos como los legítimos sucesores de los emperadores romanos y mantuvieron las tradiciones, el sistema legal y las estructuras políticas que habían caracterizado al Imperio Romano. El emperador Justiniano, 527 a 565 después de Cristo, es una de las figuras más destacadas del Imperio Bizantino. Bajo su gobierno, se llevó a cabo una reforma legal que resultó en la creación del Corpus Juris Civilis, un cuerpo de leyes que sigue siendo la base de muchos sistemas jurídicos en el mundo occidental hoy en día. Justiniano también intentó recuperar las antiguas tierras del Imperio Romano de Occidente, llevando a cabo una serie de campañas militares, aunque el esfuerzo no fue completamente exitoso. A pesar de su caída en 1453, el Imperio Bizantino desempeñó un papel crucial en la preservación y transmisión de la cultura romana,
tanto al mundo medieval como a la Europa renacentista. Influencia cultural: derecho, arquitectura, latín y cristianismo. El legado cultural de Roma siguió influyendo en la civilización occidental a través de múltiples formas, desde el derecho romano hasta la arquitectura, el idioma y la religión. Uno de los legados más duraderos fue el derecho romano, cuyas leyes y principios fundamentales sentaron las bases de muchos sistemas jurídicos modernos. El Corpus Juris Civilis de Justiniano fue particularmente importante, ya que consolidó el derecho romano y lo preservó durante siglos. Este sistema de leyes, con su énfasis en la justicia y el orden, ha influenciado a generaciones de juristas y sigue siendo la piedra angular del derecho en muchas naciones occidentales. La arquitectura romana también dejó una huella profunda en la civilización occidental. Monumentos como el Coliseo, los acueductos romanos y el Panteón son ejemplos de la maestría en ingeniería y diseño que los romanos lograron. A lo largo de la Edad Media y el Renacimiento, las estructuras romanas sirvieron de inspiración para muchos arquitectos, quienes adoptaron elementos como el arco, la bóveda y el domo en sus propias obras. La imponente arquitectura de las iglesias medievales y renacentistas, incluidos edificios como la Basílica de San Pedro en Roma, está profundamente influenciada por la tradición romana. El latín, la lengua de Roma, también perduró durante siglos, aunque el latín dejó de ser la lengua hablada en gran parte de Europa, siguió siendo el idioma de la Iglesia Católica, la educación y la administración en el Imperio Bizantino. A lo largo de la Edad Media, el latín continuó siendo el idioma litúrgico y académico, y muchas lenguas modernas de Europa, como el español, el italiano, el francés y el portugués, tienen sus raíces en el latín vulgar. El cristianismo, que se había establecido como la religión oficial del Imperio Romano en el siglo IV después de Cristo, también fue un legado crucial. Tras la caída del Imperio Romano de Occidente, la Iglesia Católica heredó muchas de las estructuras organizativas y administrativas del imperio. La Iglesia se convirtió en una de las fuerzas unificadoras más poderosas de Europa durante la Edad Media, especialmente en un continente fragmentado por el feudalismo y las invasiones bárbaras. La Iglesia Católica, unificadora del mundo medieval. Con la caída del Imperio Romano de Occidente, la Iglesia Católica se consolidó como una institución central en Europa. Mientras los reinos europeos se fragmentaban y los imperios se desplomaban, la Iglesia se mantuvo como un pilar de estabilidad. No solo mantenía la unidad religiosa, sino que también desempeñaba un papel fundamental en la educación, la política y la cultura. Los papas se convirtieron en una figura central en la Europa medieval, ejerciendo influencia no solo en asuntos espirituales, sino también en el gobierno secular. La Iglesia heredó el concepto de una autoridad central, similar a la que existía en Roma, y se convirtió en el principal medio de cohesión en una Europa que, de otro modo, habría estado dividida. Impacto duradero. El legado romano en la historia. La influencia de Roma y su legado no se detuvieron con la caída del imperio. En la Edad Media, las ideas y las instituciones romanas, tanto legales como gubernamentales, continuaron moldeando la vida europea. El Renacimiento del siglo XV, una época marcada por el resurgimiento de la cultura clásica, se basó en la admiración por la antigüedad romana, especialmente en las artes, la arquitectura y el pensamiento filosófico. La gobernanza romana, con su énfasis en la organización política, la ley y la administración, inspiró muchos de los sistemas políticos posteriores.
Las nociones de república y democracia, aunque modificadas, tienen sus raíces en las instituciones romanas, que sirvieron de modelo para las futuras naciones. Además, la cohesión social que Roma logró a través de sus vastos territorios y su sistema de ciudades bien organizadas dejó una marca profunda en la organización del mundo medieval y más allá. La estructura del Imperio Romano, con su red de carreteras, sistemas de comunicación y administración centralizada, fue un ejemplo de eficiencia que muchos trataron de emular. Conclusión. A través del Imperio Bizantino, la Iglesia Católica, y la influencia continua del derecho, la arquitectura, el latín y el cristianismo, el legado romano perduró más allá de la caída del Imperio Romano de Occidente. Roma no solo dejó una marca indeleble en la historia, sino que también influyó en las civilizaciones posteriores, asegurando que su impacto fuera reconocido a lo largo de los siglos. La historia de Roma, en sus diversos aspectos, sigue siendo una fuente de inspiración en el arte, la política, la literatura y la gobernanza, un testimonio de su importancia y durabilidad.